La WADA, es decir, la Agencia Mundial Antidopaje, apeló al TAS por el fallo a inicio del año pasado contra Agustín Canovio por antidoping. Y el jugador en ese entonces quedó apercibido porque se lo consideró claramente una contaminación. Y ahora la WADA apela el fallo y Agustín Canovio podría ser sancionado por 4 años. Si quieres enterarte de todo esto, te dejo con el video. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Fútbol Online. Este no es un video que quiera hacer, pero hay que hacerlo porque es lo que está pasando hoy en día. Es una noticia que bueno que ha transcurrido en las últimas horas, y es que la WADA, es decir, la Agencia Mundial Antidopaje, apeló contra el TAS el fallo realizado a Agustín Canovio a inicios del año pasado, donde el jugador ex Peñarol era solamente apercibido porque en agosto Peñarol fue a jugar frente a Sporting Cristal, y ahí en el hotel el jugador de hoy en día Atlético Paranaense habría ingerido un pollo que contenía la sustancia boledona, que sería con los análisis y los estudios post cotejo habría salido en el organismo del jugador. Para hacer un breve análisis de lo que es la situación, para después concluir con la noticia en sí y con mi opinión. La boledona es un esteroide anabólico de uso veterinario que se utiliza más que nada para aumentar el rendimiento y la masa muscular de los animales. Se usa más que nada en la ganadería, y principalmente la base que en el fallo realizado por los tribunales de Conmebol, donde la particularidad de este fallo, digamos, es cómo compadeció a Agustín Canovio en todas las audiencias, que según comentaron en ese entonces tanto el doctor Mullins, que fue el abogado personal de la familia y el jugador Canovio, y luego por parte de Gonzalo Moratorio, que colaboró por parte de Peñarol, que lo ayudó en ese momento con sus abogados. Concluyeron que la participación de Canovio en las audiencias, que haya comparecido, digamos, en el tribunal y demás, fue clave para que pueda salir solamente apercibido, como luego terminó siendo la sanción, ¿no? Solamente un apercibimiento del jugador, que pudo seguir jugando con normalidad, y después, un mes más tarde, si no me equivoco, fue traspasado a Atlético Paranaense, ¿no? Club donde está hoy, y club donde, o club mejor dicho, que ahora mismo le va a poder dar, le va a entregar, otorgar los servicios legales correspondientes para que Agustín Canovio pueda salir de esta situación. Para hablar un poco del caso, la WADA apeló contra la misma FIFA, apeló contra la Conmebol y apeló contra el propio jugador por el fallo realizado el año pasado, a inicio del año pasado. Como digo, solamente apercibió al jugador. Y bueno, la WADA, en resumidas cuentas, es el organismo mayor, digamos, en el antidopaje. Es la Agencia Mundial Antidopaje, es como una especie de TAS, cuya decisión final en este caso va a ser inapelable, ¿no? No va a poder ser apelada. Y realmente lo que sorprende y lo que hace dudar y lo que hace cuestionarse ciertas cosas es que bueno, que este organismo realmente tiene a los mejores especialistas en este caso, ¿no? Y que les haya sorprendido esta situación es bastante rara, nunca antes había pasado. La pena máxima de inhibición deportiva evidentemente también puede llevar a ser no en este caso evidentemente, pero sí ha ocurrido que no solamente que se lo prohíba deportivamente, sino que también haya una prohibición de libertad. Evidentemente en este caso no va a pasar, pero la inhibición deportiva podría llegar hasta 4 años, ¿no? Realmente una locura que arruinaría totalmente la carrera de este jugador, que él está rompiendo todo el Atlético Paranaense, que fue clave para que el club brasileño llegue a la final de la Libertadores del año pasado. Es un jugador muy interesante que fue al Mundial de Qatar, es importante en la selección. Es un jugador recurrente de la mano de Diego Alonso. Ahora con Broly vamos a ver qué pasa. Ya habló Osvaldo Canovio, su padre, sobre este tema, y dijo que lo que más se destaca de esto es que, y lo que más tranquilidad da, es que Agustín pueda seguir jugando. Es un poco lo que más tranquilidad hay en el entorno del jugador hoy en día. Y también le agregó de que bueno, que esto es algo que la WADA puede hacer, o sea, tiene autoridad para hacerlos investigar un poco más. Hablando de opinión personal, yo creo que lo que quiere hacer este organismo, esta agencia,
es un poco es lo que se cuestiona más que nada es un poco para las regularizaciones que hubo, los tiempos que estuvo para hacer el fallo, el nivel jerárquico, digamos, de las diferentes audiciones, que es muy importante decir que compareció el propio jugador, también el fallo mismo, evidentemente. Y más que nada lo que va a hacer es investigar un poco más. Y lo que rechina un poco es eso de por qué, habiendo pasado tanto tiempo, surge esto ahora, ¿no? Yo creo que se está cuestionando mucho el jugador cuando no tendría que ser cuestionado. Porque bueno, el fallo ya ocurrió un año atrás. Creo que ya demostraron las pruebas necesarias como para corroborar que simplemente fue una contaminación en el partido de ida frente a Sporting Cristal, donde Peñarol en el año 2021, en agosto si no me equivoco, enfrentaba al equipo peruano por la zona final de la Conmebol Sudamericana. Y ahí Agustín Canovio en el hotel donde se situaba todos los jugadores de Peñarol habría ingerido pollo que contenía esta sustancia bolerona, ¿no? Entonces, el 24 de septiembre salió esta noticia, salió que Agustín Canovio habría salido positivo en una sustancia ilegal. Estuvo varios meses yendo a audiencias para poder corroborar esto. Se comprobó en cierto modo que Agustín Canovio no era, no es que lo haya consumido intencionalmente, sino que fue solamente una contaminación, porque en países como Perú y demás está permitida este tipo de sustancia, como no pasa en Uruguay. Y fue básicamente esta la base de la defensa por parte del mediocampista o delantero uruguayo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ahora lo que va a surgir es que bueno, va a ser defendido por el abogado brasileño Marcos Mota, que bueno, que se lo conoce muchísimo, más que nada porque es un referente a nivel mediático en el fútbol brasileño. Fue clave o se lo conoce por ser abogado de Neymar Jr. en esa transferencia tan dudosa con el Santos y el Barcelona. Fue clave en esa negociación, en esa luego todo lo que correspondió a través de esa noticia mediática. Tiene más de 400 acciones legales en el fútbol brasileño, es decir, es muy conocido. Empezó ayudando al Flamengo, después se fue diversificando más que nada en todo el fútbol brasileño. Y bueno, ahora recae por parte del paranaense en Agustín Canovio, que evidentemente se buscará la mejor solución, ¿no? Esto no significa que se lo vaya a sancionar a Agustín Canovio, pero sí es una posibilidad y están investigaciones. Y realmente es una situación complicada porque lo que sorprende es que luego de pasar tanto tiempo, esta agencia por algo se mete, ¿no? Porque algo no le gustó o por algo no reguló y es gente muy especializada. Lo que dicen muchos otros medios es que, bueno, simplemente es intentar investigar un poco más porque hay cosas que no cuadran, pero no del todo en lo que fue el fallo así, sino en todo esto que digo, en todo lo que es lo legal, lo que son las certificaciones, los tiempos de ejecución. Sorprendió un poco eso, pero sí que es verdad que lo que se destaca es en cierto modo esa tranquilidad de Agustín Canovio en ese momento, que creo que es lo que nos mostró a todos que realmente era inocente, porque después evidentemente mostró que no permanecía esa sustancia en su cuerpo, ¿no? Es una realidad, si bien puede durar meses en el organismo, evidentemente luego salió sin ningún rastro de sustancia, haciendo entrever que bueno, había sido sin más una contaminación, basándose, como digo, más que nada en esa lo que fue que en Uruguay esta sustancia está prohibida, y fue lo que remarcó la defensa entre Mullins y Gonzalo Moratorio, quien es hoy actualmente dirigente del club Peñarol. Así que bueno, esto fue la noticia de hoy. Espero que sea lo mejor posible para Agustín Canovio. Es un gran jugador. Yo dudo mucho de que se lo vaya a sancionar porque ya se mostró. Es decir, ya está mostrado de que no fue solamente una contaminación. Creo bueno, que pobre se está comiendo un garrón tremendo. Es una opinión personal. Evidentemente siempre hay sorpresas. Pueden dejar en los comentarios qué opinan al respecto. Creo que realmente liga mal en ese sentido, porque bueno, fue un error más que nada de Peñarol y del hotel ver que consumen sus jugadores. Justo pasó que hubo la contaminación y
realmente es complicada la situación, por eso de que los especialistas en este caso hayan apelado a este caso que realmente pasó hace bastante tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, es un video diferente, informativo, hablando de este caso que bueno, que podría ser sancionado Agustín Canovio por 4 años, esperemos que esto no suceda. Lo bueno, lo normal es que vas a poder seguir jugando en lo que es la fecha FIFA de marzo. Capaz que ya para las eliminatorias hay novedades, pero veremos cómo transcurre toda esta historia. Así que bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse, den like, comenten. El 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, ya estamos en más de 700, hoy es 1 de marzo. Increíblemente todo lo que hemos crecido como comunidad, le dije llegar a los 700 antes de marzo y estamos en 710, ¿no? Es más, superamos esa cifra, así que es una locura lo que hemos crecido este último tiempo y la verdad es que les agradezco mucho todo este aguante. Así que bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, adiós.